Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, el primer punto de que vamos a hablar en este texto que acabamos de leer, como dice el título, es acerca de la firmeza. Entonces, lo podemos ver en Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esas tres palabras que están ahí subrayadas son palabras que, si no se entienden bien, el texto no se va a poder entender de la manera como se debería. Entonces, pues vamos a ver cómo más lo podemos leer. Entonces, fluctuantes dice que para que ya no seamos como niños fluctuantes, lo podemos leer como volubles. Una persona voluble es una persona que no tiene carácter, que si una persona le dice que, o sea, no tiene una personalidad estable, sino que dependiendo de lo que le digan, él hace una u otra cosa. No tiene un buen carácter, no tiene un carácter firme, es una persona fluctuante. Doctrina lo podemos leer como una palabra específica para la iglesia. La palabra específica para esta iglesia es Efesios 4:15. Entonces podemos leerlo así: la doctrina es la palabra específica para cada iglesia local. Y estratagema es estrategia, como como algo que no es algo improvisado, sino es algo planeado, pues en este caso para que personas de la iglesia caigan. Entonces, volviéndolo a leer ahora sí como debería ser, para que ya no seamos niños fluctuantes, que no nos dejemos llevar por doquiera de todo viento de doctrina, pasando de iglesia en iglesia local, buscando pastores, cosas que nos gusten escuchar, por estrategia, porque todo eso que está ahí anteriormente, que dejarse llevar por todo viento de doctrina, que ya no somos niños fluctuantes, eso es estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso habla de que no es que uno se dé cuenta de acerca cuando a veces alguien pasa escuchando doctrinas diferentes, cosas que no tienen que ver con lo que el Señor le dio a la iglesia local donde él está. Entonces pueden haber confusiones y ahí eso puede afectar acerca de la firmeza en la palabra que el Señor nos dio. Entonces, no se cambia la palabra que el Señor te dio por una que te guste más. No es que si hay algo que no sentiste, que te sintió bien, que no te edificó, entonces buscar otra para sentirse bien, para que se acople a lo que uno ha hecho. Entonces, no es buscar la justificación por medios humanos, ya luego lo vamos a ver, sino buscar, recordar que el que juzga es el Señor. Si el Señor dio una palabra, entonces hay que recibirla. Lo que el Señor le dio a la iglesia donde Él te plantó, no se lo dio a ninguna otra iglesia local. Entonces, si el Señor te plantó, en este caso en la iglesia cristiana Desarrollo Integral, no busques estar en otro lado, porque siempre hay que recordar que la doctrina, la palabra específica que el Señor le dio a esta iglesia, no se lo dio a ninguna otra más. No, la misma doctrina, la misma palabra, la misma sustancia, el mismo pastor, no lo vas a encontrar en ninguna otra iglesia local. Eso es propio, por eso se llama iglesia local. Entonces, el rebaño reconoce la voz de su pastor. Entonces, no tomes decisiones si el Señor no está en medio de ellas. Entonces, si no se está seguro acerca de tomar decisiones, esto aplica para la vida,
decisiones económicas, sociales, familiares, relacionales, si al punto de tomar alguna decisión de ese tipo, sabiendo que es importante, si no se sabe, si no está seguro de que esto no es del Señor, entonces espera estar seguro de si es el Señor o no. Mi papá da una enseñanza el otro día acerca de que el rebaño reconoce la voz del pastor. Entonces hay que reconocer lo que es guiado por el Señor, la voluntad del Señor, y andar por ese camino. No buscar otras salidas, otros caminos, porque si no es del Señor, hay que recordar, eso es pecar. Pecar es errar el blanco o no andar en la voluntad del Señor. Eso es pecar. Entonces, si se toma una decisión que el Señor no quiere que uno tome, o se toma la decisión equivocada, eso es pecar, independientemente de si nos sintamos bien o no. Bueno, el segundo punto en el título, firmes, creciendo unidos. Entonces, crecimiento. El crecimiento, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Las dos palabras hay claves, pues uno lee ahí y se entiende el texto, dice que hay que crecer en Cristo, ¿cierto? Pero estas dos palabras no se les da como para entenderlo de la manera como quiero que se entienda. Hay que entender que es verdad, que dice sí, no, que siguiendo la verdad. La verdad es la doctrina, la palabra específica, lo que veíamos ahorita, es lo que el Señor le dio a la iglesia local. Y el amor representa a Cristo, la cabeza, que siempre, que ¿quién es el amor? El amor no es un sentimiento, sino es una decisión. Mi papá ya lo había dicho varias veces, y también es una persona, y pues es Cristo. Entonces, si no te mantienes en la palabra que el Señor le dio a tu iglesia local, hablando de la firmeza, porque eso es lo que el Señor dijo, no puedes crecer. Esa es una manera como podemos leer ese versículo. Dice que, sino que siguiendo la verdad, si no te mantienes en la verdad que el Señor le dio a tu iglesia local, eso es sino que siguiendo la verdad. En amor, crezcamos en todo, o sea, que el Señor le da diciendo que eso es lo que el Señor dijo, creciendo en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. O sea, si no se crece a partir de la palabra que el Señor le dio a la iglesia, entonces eso no es un crecimiento o un desarrollo integral, ¿sí? Entonces hay que crecer, pero a partir de la firmeza que el Señor nos dio, a partir de la iglesia local donde el Señor nos plantó, ¿sí? Bueno. Ahora sí, hablando acerca de lo que les decía ahorita, de la justificación, en 1 Corintios 4:4, leemos, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, esto es hablando acerca de que no importa si tú no piensas o no sientes que tú hiciste algo malo, por eso no eres justificado, por eso no eres limpio. Digamos, no, yo no me acuerdo de haber hecho nada malo. No por eso no estás bien. Tú estás bien es porque el Señor dictamina o dice si estás en el camino de Él o no. Entonces, hablando acerca de que en la anterior diapositiva habíamos visto que hay que crecer, que eso es lo que dijo el Señor, que hay que crecer en la firmeza de la iglesia local, de la palabra específica, de la doctrina donde el Señor nos plantó. Si no se crece desde ahí, no está bien ese crecimiento. Bueno, y ahora el tercer punto, firmes, creciendo unidos, es la unión. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esas dos palabras que están ahí, como les dije, son palabras que no se entienden a veces correctamente, o
sí, pero no le da como la importancia que tienen esas palabras. Concertado quiere hablar acerca del arraigo, hablando de la palabra del año, arraigados y solidificados. Entonces, concertado quiere decir arraigado. Y las coyunturas, una coyuntura es una unión o un tejido. Entonces, los tejidos son uniones, hablando pues, biológicamente, los tejidos son uniones entre células, ¿sí? Entonces, o son un conjunto de células más bien, ¿sí? Entonces, esta célula y esta célula, digamos que representan dos hermanos de esta casa, ¿sí? La unión que hay entre esas células puede leerse como una coyuntura, ¿sí? Entonces, ahora sí, pues vamos a leer el texto. Esa es otra manera como se puede leer el versículo. El cuerpo de Cristo, unido fuertemente entre sí por las oraciones de cada uno de los miembros de la iglesia hacia sus hermanos, por eso, por esas oraciones, cada uno crece, o sea, el crecimiento no siempre es grupal, sino cada uno por las oraciones que hace por sus hermanos, por orar por sus hermanos, cada uno crece y por ese crecimiento se sobreedifica su vida en amor, hablando de sobreedificados. Entonces, la firmeza y la unión, el primero y el tercer punto, van ligados al crecimiento. Recuerdan que si uno no está firme, entonces uno no puede crecer, porque eso es lo que el Señor dijo. No se puede tener un desarrollo integral. Y hablando de la unión, no, está bien. Y hablando de la unión, si no hay esa relación entre los hermanos, esa comunión, esas oraciones entre cada uno, tampoco se puede crecer. Vuelve un poquito. Ahí. Entonces, porque dice que por eso cada uno crece. O sea, por esas oraciones que hay entre los miembros de la iglesia, cada uno crece. Entonces, ahora sí, la firmeza y la unión van ligados al crecimiento, ¿sí? Ahora sí. Y no puede haber crecimiento, no puede haber un desarrollo integral si alguna de estas dos falta, si la firmeza o la unión. Porque hay que recordar que el propósito, no el propósito, pero pues hace parte. El propósito de cada uno de los que están acá, o sea, el propósito de la iglesia en general, todos deberíamos de saber, es predicar el evangelio. Porque pues entonces ¿para qué estamos acá? Entonces si naciéramos de nuevo de una iríamos al cielo. ¿Por qué estamos acá en la tierra? Para que podamos predicar a los que no han conocido de él. Entonces, el propósito de cada creyente, aparte de eso, también es crecer, porque de lo que cada uno recibe, uno da. Entonces, el pastor recibe del Señor y él transmite a la iglesia, y de lo que uno recibe, lo que el pastor, uno le da a otras personas para que las otras personas puedan escuchar la palabra, que dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos, si no hemos crecido espiritualmente, no podríamos dar buena palabra? Entonces, y la vida espiritual no está completa si no estás en comunión con tus hermanos. Como había dicho, si falta alguna de esas dos, si falta o firmeza o unión, no puede haber crecimiento. Entonces, si no hay comunión con los hermanos, no puede haber crecimiento. Y sí, logo. Entonces, pues esa palabra fue hablando acerca de la palabra que el Señor le dio a la iglesia local, Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral, y también acerca de la palabra del año. La relación que hay entre estas dos, si se entiende, por eso podemos crecer como iglesia, si se entiende colectivamente. Saber que la firmeza, hablando del arraigamiento, y de la sobreedificación, hablando de la unión, porque eso también es algo que se ve, la unión entre los hermanos es algo que se ve, y por eso en la Biblia he hablado de ejemplos acerca de que por ese amor que hay entre los hermanos, también otras personas vienen, ¿sí? Entonces, la unión habla también acerca de la sobreedificación, el crecimiento claramente también es de la sobreedificación.
y la firmeza habla del arraigo que hay con la iglesia. Y pues nada, pues espero que haya sido claro y que hayan entendido también la relación que hay entre la palabra para la iglesia y para la palabra para este año, para esta iglesia. Y pues ahora sí el título. Que pues el título pues a veces solamente es un título, ¿no? Pero es que, bueno, es en la I, recuerden, es firmes creciendo unidos. Entonces, si se está firme, uno crece en unión con los hermanos. Eso es lo que habla el título, ¿sí? Y ya, pues, ahora sí, espero que haya sido claro, que hayan sido edificados. Vamos a orar un momentico para que, pues, también, hablando que esta enseñanza también fue por el Día de los Niños, ¿sí? Entonces, pónganse de pie, por favor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para compartir tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra que sea revelada, Señor, tanto para niños como para la iglesia, que puedan entender, saber que esta palabra habla para sus vidas, específicamente para la iglesia, que aprendan acerca de la comunión con los hermanos, Señor, la importancia que eso tiene en las vidas, Señor, sabiendo que lo espiritual también resuena en lo natural, Señor, que puedan, Señor, saber lo que la comunión con sus hermanos significa para sus vidas, Señor, la comunión contigo, Señor, que manteniéndose firmes, Señor, en lo que tú les has dado, Señor, ellos puedan ir solidificando sus vidas, Señor, en todo lo que tú quieres, Señor, con oro, plata, piedras preciosas, que sea algo que las otras personas puedan ver y por eso puedan venir al conocimiento de tu verdad, Señor, que oro que la iglesia, Señor, sea edificada con esta palabra, Señor, entendida, revelada, Señor, para que sea algo que esté continuamente en sus corazones, Señor. Y, Señor, oro por los niños, Señor, también para que puedan haber entendido, Señor, esta palabra, que, Señor, puedan revelar esa palabra a sus vidas, que Cristo entre sus corazones, Señor, y que, Señor, gracias porque